La confusión que producían todas aquellas impresiones tan súbitas. Escuchó el relato de Harriet con un gran sufrimiento interior, pero aparentando una gran serenidad. No podía esperar de su amiga que se expresase de un modo metódico, ordenado ni tampoco demasiado claro. Pero, una vez distinguidos los equívocos y las repeticiones de la narración, ésta contenía aún sustancia suficiente como para dejarla muy abatida. Sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que su propia memoria evocaba ahora, y que corroboraban el hecho de que el señor Knightley había ido teniendo cada vez una opinión más favorable de Harriet. Desde aquellos dos bailes decisivos Harriet se había ido dando cuenta de que la actitud del señor Knightley respecto a ella era distinta. Emma sabía que en aquella ocasión él la había encontrado muy superior a todo lo que esperaba. Desde aquel día, o por lo menos desde el momento en que la señorita Woodhouse la alentó a pensar en él, Harriet había empezado a advertir que su amigo hablaba con ella mucho más de lo que antes tenía por costumbre y de que la trataba de una manera totalmente diferente. En su trato había una amabilidad, un afecto. Cada vez iba siendo más consciente de ello. Cuando habían estado paseando todos juntos, él se le había acercado tan a menudo para andar a su lado y le había hablado de un modo tan cariñoso. Parecía como si quisiera tener más amistad con ella. Emma sabía que esta impresión respondía a una realidad. Muchas veces ella misma había observado el cambio casi tanto como su amiga. Harriet repetía frases de aprobación y de elogio que él le había dedicado. Y Emma se daba cuenta de que concordaban perfectamente con lo que ella sabía de sus opiniones acerca de Harriet. La elogiaba por carecer de artificio y de afectación, por ser sencilla, sincera, generosa. Sabía que él veía todas estas cualidades en Harriet. Le había hablado de ellas en más de una ocasión. Muchas de las cosas que ella guardaba en su memoria, muchos pequeños detalles que revelaban la atención que él le prestaba, una mirada, una frase, el hecho de pasar de una silla a otra, un cumplido disimulado, una preferencia sobreentendida, habían pasado inadvertidos para Emma porque no había sospechado nada semejante. Circunstancias que hubieran bastado para llenar un relato de media hora, y que contenían múltiples indicios para quien las había presenciado, habían pasado por alto a Emma, que ahora escuchando a Harriet se enteraba por vez primera. Pero los dos últimos indicios que mencionó, los que constituían las mejores esperanzas para la muchacha, habían tenido como testigo a la propia Emma. El primero era el coloquio que habían sostenido los dos solos en el paseo de los limeros de Donwell, donde habían estado paseando durante un rato antes de la llegada de Emma, y donde él había tenido mucho interés, según ella estaba convencida, por hacer que ambos se separaran de los demás. Y al principio él le había hablado de un modo muy particular, como no lo había hecho nunca antes de entonces, sí, de un modo muy particular. Harriet al recordarlo no pudo evitar sonrojarse. Él parecía estar casi preguntándole si había entregado su corazón a alguien. Pero apenas apareció la señorita Woodhouse, y dio la impresión de que iba a reunirse con ellos, cambió de tema y empezó a hablar de sus cultivos. El segundo indicio era la conversación que sostuvo con ella durante casi media hora antes de que Emma regresase de su visita, la última mañana en que el señor Knightley estuvo en Hartfield. A pesar de que cuando llegó dijo que no podía quedarse más de 5 minutos. Y el haberle dicho durante la conversación que aunque debía ir a Londres, era muy contra su voluntad que dejaba su casa, lo cual era mucho más, como advirtió Emma, de lo que su amigo había reconocido ante ella. El que, como este hecho indicaba, tuviera más confianza con Harriet, dejó a Emma muy dolida. Acerca del primero de estos dos indicios, después de reflexionar un poco, Emma se atrevió a formular la siguiente pregunta.
¿Y si hubiese querido decir otra cosa? No es posible que al preguntarte, según creíste entender, si ya habías entregado tu corazón, estuviese aludiendo al señor Martin. No podía estar pensando en los intereses del señor Martin. Pero Harriet rechazó enérgicamente la suposición. El señor Martin. No, no, desde luego que no. No aludió para nada al señor Martin. Creo que ahora tengo demasiada experiencia para pensar en el señor Martin o para que se sospeche que pienso en él. Una vez Harriet hubo terminado su relato, apeló a la señorita Woodhouse para que le dijera si tenía motivos o no para alimentar esperanzas. Yo nunca me hubiese atrevido a pensar en él, le dijo Harriet, si no hubiese sido por ti. Me dijiste que le observara bien, y que mis sentimientos se dejaran guiar por su proceder. Y eso es lo que he hecho. Pero ahora empiezo a pensar que tengo motivos justificados para sentir lo que siento. Y que si él me elige no me parecerá una cosa tan extraordinaria. La amargura, la terrible amargura que Emma sintió en su interior al oír estas palabras, le obligó a hacer un gran esfuerzo para dominarse y poder contestar. Harriet, yo lo único que puedo decirte es que el señor Knightley es una persona absolutamente incapaz de dar a entender deliberadamente a una mujer que siente por ella más atracción de la que en realidad siente. Harriet pareció casi dispuesta a adorar a su amiga por una frase tan grata. Y Emma solo logró evitar sus manifestaciones de entusiasmo y de cariño que en aquel momento le hubieran sido particularmente penosas gracias a que se oyeron los pasos de su padre que se dirigía hacia el salón. Harriet estaba demasiado alterada para poder presentarse ante él. No podría dominarme. El señor Woodhouse se alarmaría. Es mejor que me vaya. Y así, con la inmediata aprobación de su amiga, salió por otra puerta. Y apenas hubo salido, los sentimientos de Emma se exteriorizaron en una espontánea exclamación. Dios mío. Ojalá nunca la hubiese conocido. El resto del día y la noche siguiente apenas bastaron a sus pensamientos. Se hallaba turbada por la confusión de todo lo que había irrumpido en su vida en aquellas últimas horas. Cada momento había aportado una nueva sorpresa. Y cada sorpresa era un motivo más de humillación para ella. ¿Cómo podía comprenderlo todo? ¿Cómo podía comprender que hubiera estado engañándose a sí misma de aquel modo hasta entonces, viviendo en aquel engaño? Aquellos errores, aquella ceguera de su mente y de su corazón. Se quedó sentada, se paseó, anduvo de una a otra habitación, probó a pasear por el plantío. En todos los lugares, en todas las posiciones no podía dejar de pensar que había obrado de un modo insensato. Que se había dejado engañar por los demás de un modo mortificante. Que se había estado engañando a sí misma de un modo más mortificante aún. Que se sentía desgraciada y que probablemente aquel día no era más que el principio de sus desgracias. Por el momento lo primero que debía hacer era ver claro, ver totalmente claro en su propio corazón. Hacia este objetivo tendieron todos los momentos de ocio que le permitían tener sus obligaciones para con su padre, y todos los momentos de involuntario ensimismamiento. Cuánto tiempo hacía que sentía aquel afecto por el señor Knightley que ahora sus sentimientos le revelaban con toda evidencia. Cuando había empezado a ejercer su influencia, aquella clase de influencia, sobre ella. Cuando había conseguido ocupar en su afecto el lugar que Frank Churchill por un breve espacio de tiempo había ocupado también. Intentó recordar. Comparó a los dos. Les comparó según la estimación que había sentido por cada uno de ellos desde la época en que conoció a Frank. Y como tarde o temprano hubiera tenido que compararlos. Oh, qué feliz ocurrencia hubiese tenido si se le hubiera ocurrido antes hacer aquella comparación.
Se daba cuenta de que en todo momento había considerado al señor Knightley como infinitamente superior al otro, que en todo momento había sentido por él un afecto mucho mayor. Se daba cuenta de que al convencerse a sí misma de lo contrario, al imaginarse que así debía ser y obrar en consecuencia, se había engañado, ignorando totalmente lo que había en su propio corazón. Y en resumen, que en realidad nunca había sentido la menor atracción por Frank Churchill. Esta fue la conclusión de sus primeras reflexiones. Esta fue la primera convicción sobre sí misma a la que llegó respondiendo a las primeras preguntas que se había formulado. Y sin que necesitara mucho tiempo para ello. Se sentía a un tiempo enojada y apenada. Y se avergonzaba de todos sus sentimientos, menos del que acababa de descubrir. Su afecto por el señor Knightley. Todo lo demás que encontraba en su interior le repugnaba. Con una imperdonable vanidad, se había creído poseedora del secreto de los sentimientos de todo el mundo. Con una inexcusable arrogancia, se había propuesto arreglar las vidas de todo el mundo. Y se había demostrado que se había equivocado en todo. Y ni siquiera no había hecho nada. Porque había provocado desgracias. Había traído la desgracia a Harriet, a ella, y mucho se temía que también al señor Knightley. Si aquella unión, la más desigual de todas las que podían imaginarse, llegaba a ser una realidad, ella sería la responsable de haberla alentado en sus inicios. Porque solo podía pensar que aquel mutuo afecto no había nacido de otra cosa que de la actitud de Harriet. Y aunque no hubiera sido así, él nunca hubiera llegado a conocer a Harriet de no ser por las fantásticas imaginaciones de Emma. El señor Knightley y Harriet Smith. Una unión como para hacer olvidar el asombro que pudiera producir cualquier otro enlace. Al lado de este, el enamoramiento entre Frank Churchill y Jane Fairfax era una cosa corriente, vulgar, que no despertaba ninguna sorpresa ni ofrecía ninguna disparidad, que no se prestaba a decir ni a comentar nada. El señor Knightley y Harriet Smith. Cómo iba a encumbrarse ella y cómo iba a rebajarse él. A Emma le horrorizaba pensar en cómo iba a desmerecer su amigo en la opinión general, le horrorizaba prever las sonrisas, las burlas, las mofas que se harían a sus expensas. La humillación y el desdén de su hermano, las mil dificultades que aquello representaría para él mismo. ¿Era posible? No, no lo era. Y sin embargo estaba lejos, muy lejos de ser algo imposible. Sería la primera vez que un hombre de grandes prendas se sintiese atraído por una mujer muy inferior a él. Sería la primera vez que alguien, quizá demasiado ocupado en sus negocios para buscar por sí mismo, se dejase seducir por una muchacha interesada en agradarle. Sería la primera vez que ocurría en el mundo algo desproporcionado, inconsistente, incongruente. Y que un azar o unas circunstancias, como causas segundas, dirigiesen el destino humano. Oh, ojalá no se le hubiera ocurrido nunca la idea de querer mejorar la posición de Harriet. Ojalá la hubiera dejado en el puesto que debía ocupar y que él siempre le había dicho que era el suyo. Ojalá nunca hubiese impedido, cometiendo una insensatez que no tenía palabras bastantes para expresar, que se hubiese casado con un joven irreprochable que la hubiese hecho feliz y respetada dentro del género de vida al que debía pertenecer, y no hubiese ocurrido nada de todo aquello. No se hubieran producido ninguna de aquellas terribles consecuencias. ¿Cómo había sido posible que Harriet se hubiera atrevido a pensar en el señor Knightley? ¿Cómo podía atreverse a imaginar que era la elegida de un hombre como aquel antes de que él se lo asegurara formalmente? Pero Harriet era menos humilde, tenía menos escrúpulos que antes. Parecía sentirse menos inferior, tanto intelectualmente como de posición social.
Había parecido admirarse más de que el señor Elton accediera a casarse con ella, de que fuese el señor Knightley quien lo hiciese. Pero, ay, ¿no era esta también su propia obra? ¿Quién si no ella se había preocupado tanto por conseguir que Harriet se valorase a sí misma? ¿Quién sino ella le había inculcado que iba a encumbrarse socialmente, dentro de lo que fuera posible, y que tenía grandes condiciones para aspirar a una situación mucho más elevada? Si Harriet había dejado de ser humilde para ser vanidosa, esta era también obra suya. Capítulo 48. Hasta entonces, en que se veía amenazada de perderlo, Ma nunca se había detenido a pensar en lo mucho que dependía su felicidad del hecho de ser la primera para el señor Knightley, la primera en su interés y en su afecto. Convencida de que era así, y creyendo que era como un derecho suyo, había disfrutado de ello sin pararse a reflexionar. Y solo ante el temor de verse suplantada advirtió lo indeciblemente importante que había sido para ella. Hacía tiempo, mucho tiempo que sabía que era la primera. Ya que, al no tener mujeres en su familia, solo Isabela podía aspirar a compararse con ella, y Emma siempre había sabido exactamente hasta qué punto quería y apreciaba a Isabela. Durante muchos años Emma siempre había sido su amiga favorita. Ella no lo había merecido. A menudo se había mostrado indiferente, e incluso con mala intención, había desdeñado sus consejos y en ocasiones incluso se había opuesto voluntariamente a él, sin reconocer ni la mitad de sus méritos, disputando con él porque se negaba a admitir la falsa e insolente idea que tenía de sí misma. Pero, a pesar de todo, por la relación familiar y por la costumbre, y gradas a su espíritu superior, él la había querido, y había velado por ella desde niña con el propósito de que fuera mejor y con un afán de que obrara rectamente que nadie más había compartido con él. A pesar de todos sus defectos, Emma sabía que la quería. ¿Acaso podía decir que la quería mucho? Sin embargo, cuando pensaba en las posibilidades del futuro no se veía con ánimos de verlas muy halagüeñas. Harriet Smith podía considerarse a sí misma digna de ser amada de un modo especial, exclusivamente, apasionadamente por el señor Knightley. Ella no podía engañarse a sí misma pensando que él estaba ciego al sentirse interesado por Harriet. Tenía una prueba muy reciente de su imparcialidad. Cómo se había disgustado al ver su proceder con la señorita Bates. De qué modo tan claro y tan enérgico se había expresado sobre aquel caso. No demasiado enérgico si se tenía en cuenta la ofensa. Pero sí, con mucho, demasiado enérgico, como para suponer que detrás de aquella actitud había un sentimiento menos rígido que el de una justicia inexorable y una buena voluntad clarividente. No tenía esperanzas, nada que mereciera el nombre de esperanzas de que pudiera sentir por ella aquella clase de afecto en la que ahora pensaba. Pero había una esperanza, a veces débil, otras mayor, de que Harriet se hubiese engañado a sí misma y diera al afecto que el señor Knightley sentía por ella más importancia de la que en realidad tenía. Debía desear por el bien de su amigo, que ella fuera la única en pagar las consecuencias, pero que siguiera soltero hasta el fin de su vida. Si Emma hubiera estado segura de esto, de que él nunca se iba a casar, estaba convencida de que quedaría totalmente satisfecha. Solo que siguiera siendo el mismo señor Knightley para ella y para su padre, el mismo señor Knightley para todo el mundo. Que Donwell y Hartfield no perdieran nada de su inapreciable trato amistoso y cordial, y la paz de Emma quedaría asegurada para siempre. En realidad el matrimonio no estaba hecho para ella. Sería incompatible con sus deberes para con su padre y con lo que sentía por él. Nada podría separarla de su padre. No se casaría, ni siquiera si se lo pidiese el señor Knightley. Su más ardiente deseo debía ser que Harriet tuviera una decepción.
y confiaba que cuando pudiera volver a verles juntos por lo menos podría conjeturar qué posibilidades habían para ello. A partir de entonces les observaría con la máxima atención. Y por desgracia, como hasta entonces ni siquiera había sabido comprender a las personas que había estado vigilando, no sabía cómo llegar a admitir que también en aquella ocasión podía equivocarse. Esperaba volver a ver al señor Knightley un día u otro. No tardaría en poder ejercitar sus dotes de observación. Incluso le parecía demasiado pronto cuando pensaba en el rumbo que podían tomar las cosas. Entretanto decidió no volver a ver a Harriet. No beneficiaría a ninguna de las dos ni se sacaría ninguna ventaja de hablar más de aquel asunto. Estaba decidida a no dejarse convencer mientras pudiera dudar, y sin embargo no tenía motivos para oponer a las esperanzas de Harriet. Hablando solo conseguiría enojarse. Por lo tanto le escribió de un modo amable pero resuelto rogándole que por el momento no fuera por Hartfield. Reconociendo de que estaba convencida que era mejor evitar toda nueva discusión confidencial acerca de cierto tema. Y diciendo que confiaba que si dejaban pasar unos cuantos días sin verse excepto en compañía de otras personas, solo se oponía a un tete a tete. Podrían obrar como si hubiesen olvidado la conversación del día anterior. Harriet se sometió, aprobó la idea y manifestó su gratitud. Apenas acababa de resolver esta cuestión, cuando tuvo una visita que vino a distraerla un poco de aquel único tema en el que había estado pensando tanto dormida como despierta, durante las últimas 24 horas. La señora Weston, que había visitado a su futura nuera, al regresar a su casa había decidido pasar por Hartfield. Considerando como un deber para con Emma y un placer para ella misma el referirle todos los detalles de una entrevista tan interesante. El señor Weston la había acompañado a casa de la señora Bates, y allí había desempeñado el papel que le correspondía con toda dignidad. Pero luego su esposa había convencido a la señorita Fairfax para que salieran juntas a dar un paseo, y ahora volvía con muchas más cosas que contar, y muchas más cosas que contar con satisfacción, de las que un cuarto de hora pasado en el salón de la señora Bates, en la embarazosa situación que allí se hubiera creado, hubiesen podido sugerir. Emma sentía un poco de curiosidad. Y prestó mucha atención a todo lo que le iba contando su amiga. La señora Weston había efectuado aquella visita en un estado de ánimo muy incierto. Y al principio había pensado que por el momento era mejor no visitarlas, y conformarse con escribir a la señorita Fairfax aplazando esta ceremoniosa visita hasta que hubiera pasado algún tiempo más, y el señor Churchill accediera a que se hiciese público el compromiso. Ya que había que tener en cuenta que en su opinión una visita como aquella no podía hacerse sin que se diera pábulo a comentarios. Pero el señor Weston pensaba de un modo muy distinto. Estaba extraordinariamente ansioso por demostrar a la señorita Fairfax y a su familia que aprobaba la elección de su hijo, y no concebía que aquello pudiese despertar ninguna sospecha. Y en caso de ser así, no tendría ninguna importancia. Porque esas cosas, según dijo, siempre acaban por saberse. Emma sonrió y pensó que el señor Weston tenía muy buenas razones para opinar de este modo. En resumen, que habían ido encontrándose con que el desconcierto y la turbación de la joven no podía ser mayor. Apenas había podido decir ni una palabra, y todo su aspecto y sus actitudes demostraban que se hallaba profundamente afectada. La serena y cordial satisfacción de la anciana y la entusiástica alegría de su hija, que resultó ser tan intensa que ni siquiera le dejaba hablar tanto como de costumbre, constituyeron en medio de todo un grato espectáculo, casi conmovedor. Tan respetable parecía su felicidad, tan desinteresada en sus manifestaciones.
Pensaban tanto en Jane, tanto en todo el mundo, y tan poco en ellas mismas, que suscitaban los sentimientos más entrañables. La reciente enfermedad de la señorita Fairfax ofreció a la señora Weston una excelente excusa para invitarla a dar un paseo. Al principio se había mostrado retraída y había rechazado el ofrecimiento, pero al ver que se insistía, terminó aceptando. Y durante aquel paseo en coche la señora Weston, alentándola con palabras llenas de afecto, consiguió vencer su reserva, y hacer que conversaran sobre el tema que a ambas les interesaba más. Jane empezó por excusarse por el silencio poco amable con que había recibido a los dos esposos, y manifestó la enorme gratitud que siempre había sentido por ella y por el señor Weston. Pero una vez terminadas estas efusiones, hablaron durante un buen rato del estado presente y futuro de aquel compromiso matrimonial. La señora Weston estaba convencida de que aquella conversación debía constituir un gran alivio para su compañera, que durante tanto tiempo había estado tan encerrada en sí misma, y quedó muy complacida con todo lo que ella le dijo acerca del caso. Sobre todo lo que había sufrido, ocultándolo durante tantos meses, continuó la señora Weston, me ha hablado con mucha energía. Una de las cosas que me ha dicho ha sido, no voy a decir que desde que me prometí con él no haya tenido momentos felices. Pero sí que desde entonces no he disfrutado de una sola hora de tranquilidad. Y al decir esto le temblaban los labios, Emma, y te aseguro que ha sido algo que me ha llegado muy hondo. Pobre muchacha, dijo Emma. Entonces, ella cree que hizo mal al aceptar el prometerse en secreto, no. Que hizo mal. Creo que nadie le haría más reproches de los que está dispuesta a hacerse a sí misma. Las consecuencias, me decía, para mí han sido un estado de continua zozobra. Y así tenía que ser, pero a pesar de todo el castigo que un mal proceder puede acarrearnos, el proceder no por eso deja de ser menos malo. Sufrir no es expiar. No puedo disculparme. He estado obrando contrariamente a lo que yo creía que era justo. Y el final feliz que ahora ha tenido todo y las atenciones que estoy recibiendo es lo que mi conciencia me dice que no merezco. No se imagine usted, me ha dicho también, que he recibido malas enseñanzas. No crea que pueden tener la culpa los principios que me dieron ni los amigos que se cuidaron de educarme. El error ha sido solo mío. Y le aseguro que, a pesar de todas las disculpas que las presentes circunstancias aparentemente puedan darme, espero con mucho temor el momento en que tenga que contar esta historia al coronel Campbell. Pobre muchacha, repitió Emma. Estoy segura de que le quiere apasionadamente. Solo el amor ha podido empujarla a aceptar una situación como esta. Sus sentimientos pudieron más que su razón. Sí, no tengo la menor duda de que está muy enamorada de él. Me temo, replicó Emma suspirando, que yo muchas veces debo haber contribuido a que se sintiera desgraciada. Oh, querida. Por tu parte tú no podías ser más inocente. Pero probablemente ella estaba pensando en algo de eso cuando ha aludido a las desavenencias de que Frank ya nos había dicho algo. Me decía que una consecuencia natural de esta situación insostenible en la que ella misma se había puesto, era que se había vuelto poco comprensiva. Al ser consciente de que obraba mal, estaba expuesta a mil inquietudes y se había vuelto suspicaz e irritable, hasta un extremo que forzosamente tenía, como así fue, que resultar difícil de soportar para él. Yo no era comprensiva, como debía haberlo sido, me ha dicho, con su manera de ser, con su carácter alegre, expansivo, con su propensión a tomarlo todo un poco como un juego, que en cualquier otra circunstancia estoy segura de que me hubieran hechizado constantemente como me hechizaron en un principio. Luego me ha empezado a hablar de ti, de lo amable que habías estado con ella durante su enfermedad.
y ruborizándose de un modo que me ha demostrado hasta qué punto estaba relacionada una cosa con la otra, me ha suplicado que cuando tuviera ocasión te diera las gracias. Yo nunca podré agradecerte bastante todos tus deseos y todos tus intentos de ayudarla. Ella se da cuenta de que nunca te ha correspondido como merecían tus buenas intenciones. Si yo ahora no supiese que ella es feliz, dijo Emma muy seria, y tiene que serlo, a pesar de los escrúpulos de conciencia que pueda tener en estos momentos, no podría aceptar que me diese las gracias. Porque si fuéramos a hacer recuento de todo el bien y todo el mal que yo he hecho a Jane Fairfax. Bueno, dominando. E intentando mostrarse más alegre, hay que olvidar todo eso. Has sido muy amable al darme todos esos pormenores tan interesantes. Demuestran lo mucho que vale esta muchacha. Estoy segura de que es muy buena. Y espero que será muy feliz. Es mejor que ya que la fortuna está toda de parte de él, las cualidades estén todas de parte de ella. La señora Weston no podía dejar de dar una réplica a esta conclusión. Ella seguía pensando bien de Frank en casi todos los aspectos. Y, más aún, le quería mucho, y su defensa fue por lo tanto muy apasionada. Impulsada por su gran afecto, expuso una serie de argumentos muy razonables. Pero todo aquello no bastaba para retener la atención de Emma. Esta no tardó en estar pensando en Brunswick Square o en Donwell y se olvidó de escuchar. Y cuando la señora Weston terminó diciendo, todavía no hemos recibido la carta que estamos esperando con tanto interés, pero no creo que pueda tardar mucho. Se vio obligada a hacer una pausa antes de contestar, y por fin a contestar al buen Tuntún, antes de que pudiese recordar qué carta era aquella que tenían tanto interés por recibir. ¿Te encuentras bien, Emma? Fue la última pregunta de la señora Weston al despedirse. Oh, perfectamente. Yo siempre me encuentro bien, ya lo sabes. No te olvides de decirme algo de la carta tan pronto como la recibáis. Las confidencias de la señora Weston proporcionaron a Emma más materia para reflexiones desagradables al aumentar su estima y su compasión por la señorita Fairfax, y al avivar el recuerdo de lo injusta que había sido con ella tiempo atrás. Lamentaba amargamente no haber intentado tener con ella una amistad más íntima, y enrojecía de vergüenza al pensar que en buena parte la causa de su actitud no había sido otra que la envidia. Si hubiese hecho caso de los deseos del señor Knightley prestando estas atenciones a la señorita Fairfax, como era en todos los aspectos su deber. Si hubiese intentado conocerla mejor. Si hubiese hecho todo lo posible por su parte porque se estableciera un trato más íntimo. Si hubiese tratado de hacer de ella su amiga en vez de elegir a Harriet Smith. De haber obrado así, según todas las probabilidades ahora se hubiese ahorrado aquellas zozobras que entonces estaban acosándola. Por su cuna, por sus aficiones, por su educación, parecía destinada a ser amiga suya, a que ella la acogiese con agrado. Y por parte de Jane. ¿Cómo era aquella muchacha? Suponiendo incluso que nunca hubieran llegado a ser amigas íntimas. Que la señorita Fairfax no hubiese tenido la suficiente confianza con ella como para revelarle el secreto. Lo cual era lo más probable. A pesar de todo, conociéndola como hubiese podido y debido conocerla, se hubiese evitado concebir aquellas odiosas sospechas acerca de un indigno enamoramiento con el señor Dixon, sospechas que no solo había concebido y alimentado en su mente, sino que también había confiado de un modo imperdonable a otras personas. Una idea que ella mucho temía que hubiera sido uno de los mayores motivos de aflicción para los delicados sentimientos de Jane, debido a la ligereza y al atolondramiento de Frank Churchill. De todo lo que podía hacer daño a la joven desde su llegada a Highbury, estaba convencida de que ella había sido la fuente principal de sus inquietudes.
Tenía que ver en ella a un enemigo perpetuo. Los tres nunca habían estado juntos sin que Emma no hubiese perturbado la paz de Jane Fairfax en mil detalles. Y en Box Hill tal vez había conocido unos sufrimientos espirituales que le habían hecho pensar que ya no podía resistir más. Aquel día en Hartfield el atardecer fue muy largo y muy triste. Y el tiempo pareció contribuir a hacer más sombrías aquellas horas. Se desató una borrasca de lluvia fría, y julio solo era patente. En los árboles y arbustos, que el viento iba desnudando, y en la duración de la luz que prolongaba aún por más tiempo aquel melancólico espectáculo. El mal tiempo afectaba al señor Woodhouse. Y el único modo de que se sintiera pasablemente a gusto fue recibir constantes atenciones por parte de su hija, que a Emma le costaron doble esfuerzo del que hasta entonces había necesitado en aquellos casos. Aquella tarde le recordaba la primera vez en que padre e hija quedaron solos, la tarde del día en que se casó la señora Weston. Pero poco después del té, el señor Knightley había ido a visitarles disipando así hasta la última sombra de tristeza. Pero, ay, aquellas gratas demostraciones de la atracción que ejercía Hartfield, como lo probaba aquel tipo de visitas, no tardarían mucho en tener un fin. Las perspectivas de tedio que entonces Emma había previsto para el invierno siguiente habían resultado erróneas. Ningún amigo les había abandonado, no habían perdido ninguna distracción. Pero ahora temía que no iba a ser tan afortunada como entonces en el resultado de sus sombrías predicciones. El porvenir que se abría ante ella era tan amenazador que no podía ser totalmente conjurado. Que ni siquiera en parte parecía poder llegar a ser más halagüeño. Si todo lo que podía ocurrir en el círculo de sus amistades ocurría, Hartfield debía quedar relativamente abandonado. Y ella tendría que alentar a su padre con los ánimos que le quedaran de su desaparecida felicidad. El niño que iba a nacer en Randalls crearía un vínculo mucho más fuerte que el que representaba ella misma. Y el corazón y el tiempo de la señora Weston serían absorbidos por él. La perderían. Y probablemente en gran parte iban a perder también a su marido. Frank Churchill no volvería más. Y era lógico suponer que la señorita Fairfax pronto dejara de pertenecer a Highbury. Se casarían y se instalarían en Enscombe o cerca de allí. Iba a perder a las personas que más apreciaba. Y si a estas pérdidas había que añadir la de Donwell, que amigos cordiales e inteligentes iban a quedar cerca de ella. El señor Knightley ya no volvería a hacerles compañía por las tardes. Ya no volvería a visitarles a todas horas, como si estuviera siempre dispuesto a cambiar su propio hogar por el suyo. ¿Cómo iba a poder soportar todo eso? ¿Y si la causa de que le perdieran era Harriet? Si a partir de entonces había que resignarse a la idea de que encontraba en la compañía de Harriet todo lo que él necesitaba. Sí, Harriet iba a ser para él la elegida, la primera, la amiga más querida, la esposa en quien debía cifrar toda la felicidad del mundo. ¿Qué idea podía resultar más desconsoladora para Emma, sino la que no podría jamás apartarse de su mente, de que todo habría sido obra suya? Cuando sus reflexiones llegaban a este punto extremo, no podía evitar estremecerse, emitir un profundo suspiro e incluso pasear por la habitación durante unos breves segundos. Y el único pensamiento del que podía extraer algo parecido a un consuelo, a una resignación, era su decisión de que a partir de entonces iba a corregirse, y la esperanza de que, aunque el próximo invierno y todos los demás inviernos que vinieran no pudieran compararse a los pasados en animación y en alegría, iban a encontrarla más sensata, conociéndose más a sí misma, y terminarían dejándole menos cosas de que arrepentirse.
Capítulo 49. Durante toda la mañana siguiente continuó haciendo más o menos el mismo tiempo. Y en Hartfield parecía reinar la misma soledad y la misma melancolía. Pero a primera hora de la tarde el cielo se despejó. El viento se dio en fuerza. Las nubes se disiparon. Lució el sol. Había vuelto el verano. Con toda la vehemencia que inspira un cambio de tiempo como este, Emma se propuso salir al aire libre lo antes posible. Non. El maravilloso espectáculo, los olores, la sensación de la naturaleza tranquila, cálida, brillante, después de una tempestad, le habían resultado más atractivos. Ansiaba la serenidad que todo ello iba a introducir gradualmente en su espíritu. Y al visitarles el señor Perry poco después de comer, con toda una hora libre para consagrar a su padre, aprovechó enseguida la ocasión para salir al jardín. Allí, con el ánimo más reposado, y las ideas un poco calmadas, dio unas cuantas vueltas. Cuando vio al señor Knightley franqueando la puerta del jardín y dirigiéndose hacia ella. Era la primera noticia que tenía de que había vuelto de Londres. Un momento antes Emma había estado pensando en él, considerándole sin la menor vacilación a 16 millas de distancia. Solo tenía tiempo para hacer una rápida composición del lugar. Tenía que dominarse y sosegarse. Al cabo de medio minuto estuvieron el uno enfrente del otro. ¿Cómo está usted? Fueron tranquilos y mesurados por una y otra parte. Ella le preguntó por sus amigos mutuos. Estaban todos bien. ¿Cuándo ha salido de Londres? Esta misma mañana. Ha debido mojarse por el camino. Sí. Emma vio que deseaba que dieran un paseo juntos. He echado una ojeada al comedor, y como he visto que no me necesitaban, prefiero estar al aire libre. Por su aspecto y su manera de hablar parecía contrariado. Y la joven, inspirada por sus temores, pensó que posiblemente la causa de ello era que tal vez había comunicado sus proyectos a su hermano, y estaba preocupado por la actitud con que éste los había acogido. Se pusieron a andar juntos. Él guardaba silencio. Emma tenía la impresión de que de vez en cuando la miraba de reojo, como si quisiera leer en su rostro más de lo que a ella le convenía dejar entrever. Y esta suposición le inspiró otro temor. Quizá quería hablarle de su amor por Harriet. Posiblemente solo esperaba que ella le diera pie para empezar sus confidencias. Pero Emma no lo hacía, no podía hacerlo, no se sentía con fuerzas para hacer que la conversación derivase hacia aquel tema. Él tendría que hacérselo todo. Pero no podía soportar aquel silencio, que, tratándose de él, era algo tan fuera de lo común. Estuvo pensando. Se decidió. Y por fin, intentando sonreír, empezó. Ahora que ha regresado se enterará usted de noticias que más bien le sorprenderán. ¿De veras? Dijo él con calma, mirándola. ¿Y de qué clase? Oh, las mejores noticias del mundo. Una boda. Tras hacer una breve pausa, como para asegurarse de que ella no iba a decir nada más, replicó. Si se refiere a la de la señorita Fairfax y Frank Churchill, ya me lo han dicho. ¿Cómo es posible? Exclamó Emma, volviendo hacia él su rostro encendido. Pero mientras hablaba se le ocurrió que yendo hacia allí podía haberse detenido a visitar a la señora Goddard. Esta mañana he recibido una carta del señor Weston sobre asuntos de la parroquia, y al final me hacía un pequeño resumen de todo lo que había ocurrido. Emma se sintió más aliviada, y al momento pudo decir con un poco más de serenidad. Entonces probablemente le habrá sorprendido menos que a los demás, porque usted ya tenía sus sospechas. No he olvidado que en cierta ocasión usted intentó prevenirme. Ojalá le hubiera hecho caso. Pero bajando la voz y dando un profundo suspiro, está visto que estoy condenada a no saber ver nunca esas cosas.
Durante unos momentos hubo un silencio, y Emma no advirtió que sus palabras habían causado una profunda impresión en su interlocutor, hasta que sintió que le cogía la mano y se la llevaba al corazón, y le oyó decir en voz baja en un tono muy emocionado: el tiempo, mi querida Emma, el tiempo curará esta herida. Tiene usted un gran sentido común. Tiene que hacer un esfuerzo pensando en su padre. Ya sé que para usted misma. Volvió a apretar de nuevo la mano de la joven, mientras añadía con voz aún más cálida y más entrecortada: el más fiel de los amigos. Indignación. Aquel odioso canalla. Y en un tono más bajo, más resuelto: pronto se irá. Pronto se irán al Yorkshire. Lo siento por ella. Merece mejor suerte. Emma le comprendió. Y apenas pudo recuperarse de la intensa sensación de gozo que le había producido aquella prueba de afecto por parte de él, replicó: es usted muy bueno. Pero se equivoca. Y tengo que decirle cuál es la verdad. No necesito esta clase de compasión. Mi ceguera ante todo lo que estaba pasando me llevó a actuar de un modo del que siempre me avergonzaré. Y me vi neciamente tentada a decir y a hacer muchas cosas que pudieron dar pie a las suposiciones más desagradables, pero esta es la única razón que tengo para lamentar el no haber estado antes en el secreto. Emma, exclamó él mirándola afanosamente. Es cierto lo que dice. Pero enseguida, dominando su entusiasmo: no, no. Ya le entiendo. Perdóneme. Me alegro de que pueda decir eso. No, ciertamente no vale la pena lamentar su pérdida. Y confío en que no pase mucho tiempo antes de que no sea solo su razón la que reconozca todo eso. Ha tenido usted suerte de que su corazón no se hubiera comprometido más. Le confieso que, por la actitud de usted, yo nunca podía estar seguro de hasta dónde llegaban sus sentimientos. Solo tenía la seguridad de que había una predilección de la que yo nunca le consideré merecedor. Es alguien que deshonra el apelativo de hombre. Y un ser así ha de recibir en recompensa una muchacha tan encantadora. Jane, qué desgraciada serás. Señor Knightley, dijo Emma, tratando de mostrarse animosa, pero sintiéndose en realidad en medio de la mayor confusión, me pone usted en una situación muy delicada. No puedo dejar que siga en este error. Y, sin embargo, tal vez, puesto que mi proceder le dio esta impresión, no me faltan motivos para sentirme tan avergonzada de confesar que nunca me he sentido enamorada de la persona de que estamos hablando, como podría sentirse una mujer que confesara exactamente todo lo contrario. Nunca. Él la escuchó en silencio. Emma hubiese querido que le hablara, pero él seguía callado. Supuso que debía añadir algo más antes de hacerse merecedora de su clemencia. Pero se resistía a verse obligada a rebajarse a sí misma ante él. Sin embargo, siguió diciendo: mi proceder tiene pocas disculpas. Me tentaron sus atenciones, y me permití a mí misma mostrarme complacida. Una vieja historia. Probablemente un caso muy corriente. Algo que les habrá ocurrido a centenares de mujeres antes que a mí, y con todo no es la más disculpable la que como yo sienta plaza de inteligente. Concurrieron muchas circunstancias en esa tentación. Él era el hijo del señor Weston. Le tenía constantemente junto a mí. Siempre le encontraba muy agradable. Y, en resumen, con un suspiro, no voy a ocultarle con frases ingeniosas cuál ha sido la causa más importante de todo esto. Halagaba mi vanidad, y consentí sus atenciones. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la verdad es que durante cierto tiempo yo no pensaba que aquello pudiera significar algo. Lo consideraba como una costumbre, un juego. Nada que me comprometiese seriamente ante mí misma. En cierto modo había triunfado sobre mí, pero sin hacerme daño. Nunca había estado enamorada de él.
Y ahora puedo interpretar aproximadamente su conducta. Él nunca quiso enamorarme. Aquello no era más que una pantalla para ocultar su verdadera situación con otra mujer. Su propósito era engañar a todos los que le rodeaban. Y estoy segura de que nadie pudo engañarse de un modo más efectivo que yo. Solo que no me engañé. Esta fue mi mayor suerte. Por el motivo que fuera, me libré de él. Al llegar a este punto, Emma hubiera deseado que él le respondiera. Aunque solo fueran unas pocas palabras para decir que por lo menos su conducta era comprensible. Pero seguía en silencio. Y, por lo que ella podía conjeturar, sumido en sus pensamientos. Por fin, casi en su tono habitual, dijo. Nunca he tenido una buena opinión de Frank Churchill. Sin embargo, siempre puedo suponer que no haya sabido apreciar sus cualidades. Mi relación con él ha sido muy superficial. E incluso admitiendo que hasta ahora le haya juzgado como merece, creo que puede llegar a ser mucho mejor. Con una mujer como Jane tiene una posibilidad. No tengo ningún motivo para desearle mal. Y por el bien de ella, cuya felicidad va a depender de su buen carácter y de su conducta, desde luego le deseo todo el bien del mundo. No tengo ninguna duda de que serán felices juntos, dijo Emma. Estoy segura de que están sinceramente enamorados el uno del otro. Es un hombre afortunado, exclamó el señor Knightley con énfasis. Tan joven aún, a los 23 años, a una edad en la que cuando un hombre elige esposa generalmente elige mal. A los 23 años conseguir algo de tanto valor. Dentro de lo que es humanamente posible prever, cuántos años de felicidad le esperan. Haber conquistado el amor de una mujer como ella. Un amor desinteresado, porque el modo de ser de Jane Fairfax es el de una persona del máximo desinterés. Todo está en favor de él. Igualdad de situación. Me refi. Por lo que respecta a la sociedad, y todas las costumbres y modales que realmente cuentan. Hay igualdad en todos los aspectos, excepto en uno. Y ya que no es posible dudar de la pureza de intenciones de ella, aún contribuirá a la felicidad de él, ya que le permitirá ofrecerle las únicas ventajas de las que ella carece ahora. Un hombre siempre desea dar a una mujer un hogar mejor que aquel de donde la ha sacado. Y quien puede hacerlo cuando no hay dudas acerca del amor de ella, debe de ser, en mi opinión, el más feliz de los mortales. Sí, Frank Churchill es un favorito de la fortuna. Todo lo que le ocurre es en beneficio suyo. Conoce a una joven en un balneario, conquista su afecto, ni siquiera la alarma con la ligereza de su carácter. Y si él y toda su familia hubiesen dado la vuelta al mundo buscándole una esposa perfecta, no la hubiesen encontrado superior a ella. Su tía se opone. Su tía muere. Solo tiene que hablar. Sus amigos están dispuestos a ayudarle a ser feliz. Se ha portado mal con todo el mundo. Y todo el mundo está encantado de perdonarle. La verdad es que es hombre de suerte. Habla usted como si le envidiase. Y le envidio, Emma. En una cosa le aseguro que le envidio. Emma no se atrevió a decir nada más. Parecían estar ya a medio camino de hablar de Harriet, y en aquel momento todo lo que quería era evitar aquel tema, si era posible. Se trazó un plan. Le hablaría de algo totalmente distinto. Los niños de Brunswick Square. Y cuando ya se disponía a hablar, el señor Knightley la sorprendió diciendo: ¿No va usted a preguntarme en qué le envidio? Veo que está decidida a no tener curiosidad. Es usted prudente. Pero yo no puedo serlo. Emma, debo decirle lo que no va a preguntarme, a pesar de que quizás un momento después me arrepienta de haberlo dicho. Oh, entonces no me lo diga. No me lo diga, exclamó ella rápidamente. Tómese más tiempo, reflexione, no se precipite. Muchas gracias, dijo él en un tono ofendido.
Y no añadió ni una sílaba más. Emma no podía soportar la idea de haberle hecho daño. Él tal vez deseaba hacerle una confidencia. Tal vez consultarle algo. Por mucho que le costara, le escucharía. Podía ayudarle a resolverse o a confirmarle en su opinión. Podía limitarse a elogiar a Harriet o, recordándole el valor de su independencia, sacarle de aquel estado de indecisión que para un espíritu como el suyo debía de ser más doloroso que cualquier alternativa. Habían llegado frente a la puerta de la casa. ¿Entra usted? Le preguntó él. No, replicó Emma, segura ya de su decisión, al ver el abatimiento que demostraba él al hablar. Me gustaría seguir el paseo. El señor Perry aún no se ha ido. Y después de dar unos pasos añadió. Hace un momento le he interrumpido muy bruscamente, señor Knightley, y temo haberle ofendido. Pero si desea hablar francamente conmigo como amiga, o pedirme la opinión sobre cualquier cosa que tenga usted en proyecto. Como amiga estoy a su disposición. Escucharé todo lo que quiera decirme. Y le diré exactamente lo que piense. Como amiga. Repitió el señor Knightley. Emma, lo que temo es una palabra. No, no, prefiero que no. Sí. Quédese. ¿Por qué voy a vacilar? Ya he ido demasiado lejos para poder ocultarlo ahora. Emma, acepto su ofrecimiento. Por raro que pueda parecerle, lo acepto y me confío a usted como amiga. Dígame, ¿puedo tener alguna esperanza? Se interrumpió como para dar más énfasis a su pregunta, mientras con la mirada dominaba completamente a la joven. Mi querida Emma siguió diciendo, porque querida lo será usted siempre para mí, sea cual sea el resultado de esta hora de conversación, mi querida Emma. Mi amada Emma. Contésteme enseguida. Diga, no, si es eso lo que tiene que decir. Emma era absolutamente incapaz de decir nada, y él exclamó muy excitado. Se calla usted. No dice nada. Por ahora no pregunto más. Emma estaba casi a punto de desvanecerse por la emoción de aquellos momentos. Entonces el sentimiento más acusado en ella era el temor a despertar del más feliz de los sueños. No soy hombre de muchas palabras, Emma siguió diciendo en un tono tan sincero, tan decidido, tan afectuoso, que no podía sino convencer. Si la quisiera menos tal vez podría hablar más. Pero ya. Sabe cómo soy. De mí solo ha oído la verdad. Yo le he hecho reproches y la he sermoneado, y usted lo ha soportado como ninguna otra mujer en toda Inglaterra lo hubiese hecho. Soporte ahora las verdades que tengo que decirle, mi querida Emma, como siempre las ha soportado. Mis modales tal vez no las abonan demasiado. Sé bien que no he sido un enamorado ejemplar. Pero usted ya me comprende. Sí, usted ve, usted comprende mis sentimientos. Y, si puede, corresponderá a ellos. Ahora solo le ruego que me deje oír, aunque solo sea una vez, que me deje oír su voz. Mientras el señor Knightley hablaba, la mente de ella estaba en plena actividad, y con toda la prodigiosa celeridad del pensamiento había podido, sin perder ni una palabra, captar y comprender cuál era la verdad exacta de todo aquello. Ver que las esperanzas de Harriet habían sido totalmente infundadas, un error, un engaño tan total como cualquiera de los suyos propios. Que Harriet no era nada para él, que ella lo era todo. Que lo que ella había estado diciendo relativo a Harriet había sido tomado como expresión de sus propios sentimientos. Y que su agitación, sus dudas, su contrariedad, su desánimo, él los había tomado como un medio de desanimarle a él que Emma había adoptado. Y no solo tenía que ir haciéndose cargo de todas esas cosas que significaban tanta felicidad para el porvenir. Había también que alegrarse de no haber revelado el secreto de Harriet, y de decidir que ya no era necesario, ni se haría. Ahora era todo lo que podía hacer por su pobre amiga.
ya que, por lo que se refiere al heroísmo del sentimiento que podía haberla impulsado a intentar que él transfiriese su amor de Emma a Harriet, como la más digna, infinitamente más digna, de las dos. O incluso a la actitud mucho más sencilla y sublime de decidir rechazarle al momento y para siempre, sin confesar los motivos, por el hecho de que no pudiera casarse con ambas. No, Emma no estaba dispuesta a esos sacrificios. Pensaba en Harriet con pena y arrepentimiento. Pero en su espíritu el impulso de generosidad no alcanzó extremos de insensatez que se hubieran opuesto a todo lo que podía ser probable o razonable. Había desencaminado a su amiga, y ésta sería siempre para ella un reproche viviente. Pero su buen juicio era tan firme como sus sentimientos, tan firme como lo había sido siempre, y no podía aceptar para él una unión como aquella, tan desigual y tan impropia. El camino que Emma veía ante sí era claro, pero no sin dificultades. Ante sus apremios se vio forzada a